No, gracias a ti, Ernesto, por la invitación. Creo que es muy importante conocer lo que se hace en materia de prevención de la violencia y de aquellos procesos de inclusión de las comunidades que han sido vulnerables y que por décadas se encontraron en abandono, y hoy se ha montado una estrategia que acompaña al Plan Control Territorial en cuanto al diseño de oportunidades para nuestras juventudes. Así que, de verdad, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que tenía días de no estar contigo y compartir estos temas. ¿Cuál es el balance o la estadística que se tiene particularmente del trabajo que ha hecho la dirección que tú presides? Porque es una dirección que viene, una vez recuperado, una vez implementado el Plan Control Territorial, viene la ocupación del territorio y viene la introducción ya a tocar ese tema del tejido social. De hecho, se nos ha duplicado mucho el trabajo justamente por las decisiones acertadas que el presidente ha tomado en cuanto a temas que tienen que ver con la seguridad de los salvadoreños. Cabe destacar todo aquel plan que se ha montado para tratar de erradicar el tema de las pandillas, de las comunidades, que se convirtió en aquel cáncer o veneno a nuestra juventud, a nuestra niñez y adolescentes, porque se había quedado como única opción justamente por las malas decisiones de los anteriores mandatarios en cuanto a las políticas de seguridad. Y quizás no por decisiones, sino porque no les interesaba llevar seguridad a la población. Y te digo que se ha multiplicado el trabajo porque hoy nos encontramos muchos más espacios que han sido ya intervenidos por la fase 1, 3 y 4 del Plan Control Territorial, y nos toca a nosotros asumir como fase 2 todos aquellos procesos que tienen que ver con lo que tú decías, con la llegada de una estrategia para poder potenciar aquellos liderazgos juveniles que son positivos dentro de las comunidades, sobre todo las más vulnerables, que creo que en su gran mayoría la población sabe que, si bien es cierto, todo nuestro país ha tenido un efecto muy duro en cuanto al tema de inseguridad por las pandillas, pero han habido como algunos sectores que han sido mucho más estigmatizados por la llegada y la fuerza que han tenido estos grupos. Y aquí Toscara, y qué bueno que tú lo ubicas desde ese punto, digamos, de vista, como lo planteas, por el hecho de que una comunidad, por muy estigmatizada que esté, pero también hay un potencial fuerte de energía positiva que rescatar, que entiendo ha sido parte del trabajo que han venido desarrollando ustedes, es decir, evitar que el niño que esté en zonas vulnerables caiga en situaciones de riesgo, ¿verdad? Y entren a estos grupos. El presidente nos mandató algo, y es cuidar la salud mental de estos líderes justamente, sí, porque hay que entender que durante décadas han venido procesos de amedrentamiento a nuestros líderes positivos y justamente a todo este caudal de personas que trabajan por cosas buenas dentro de las comunidades. Han sido acosados por las mismas pandillas, por otro tipo de grupos que se encuentran al margen de la ley. A veces han sido acosados por nuestros cuerpos de seguridad. Y hay que cuidar la salud mental, porque lo que hay que hacer es que hoy, bajo el entendimiento de que hay procesos que son integrales para construir una verdadera paz en nuestras comunidades, hay que acompañar a estos líderes y potenciarlos, no excluirlos, no pisotearlos como se hizo en el pasado, sino que dignificarles e impulsarles. Y justamente eso es parte de la estrategia que tiene la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, porque lo que nosotros hacemos es potenciar los liderazgos positivos dentro de muchísimas comunidades a lo largo de todo el territorio nacional. Carlos, ha sido una tarea no fácil, entiendo, ¿no? Digo no fácil porque se tiene que trabajar con patrones que por años, como tú bien lo dices, habían estado desatendidos, y creer un proyecto de esa envergadura es como, bueno, ¿y ahora con qué viene el político? Porque al final el tema a veces, por más, esto es parte de una política pública, ¿no? Entonces la gente lo ve como una política, como político que llega, ¿no? Sí, y justamente la respuesta debe ser cumplir lo que llegas y prometes, porque esa es la diferencia entre un político tradicional y un político que se pone a la vanguardia por las cosas positivas del pueblo, que cumple, el político cumple. Y creo que en eso tenemos un muy buen ejemplo cuando vemos la gestión que ha hecho el presidente Nayib Bukele, que uno de los
de los puntos focales más fuertes del Plan Cuscatlán, cuando eran las promesas de campaña, era el tema de la seguridad de los salvadoreños. Y hoy en día salís a la calle y la gente te puede decir que está viviendo una seguridad que creo que parecía una utopía. Creo que el mismo presidente lo ha dicho en algunas ocasiones. Parecía imposible llegar a este punto, pero se ha llegado. Entonces hoy toca el hecho... Va muy bien ese tema. ¿Y valoras que sí se ha logrado controlar el territorio? Sí, de hecho porque a nuestra dirección le toca estar casi que 24/7 en las comunidades y zonas vulnerables. Y los efectos de las políticas de seguridad del presidente son muy positivos. O sea, la gente los percibe y los recibe muy bien. Te puedo poner el caso, por ejemplo, de mi familia, que sigue viviendo en una de las comunidades y zonas que fue mucho más marcada por la violencia juvenil, llámese pandillas, narcomenudeo y toda esa zona. Y hoy en día mi mismo papá me dice todos los días, qué gusto da poder salir a la calle y sentirse tranquilo. Y ya no me siento inseguro. Entonces, si yo quiero tener un parámetro de verdad, una unidad de medida, busco a mi papá, que es quien todo el tiempo anda en la calle, en el barrio donde yo he crecido, y gracias a Dios, pues, todo se percibe bien. Y no te lo dice solo mi papá, creo que te lo dice cualquier persona. Estuvimos recientemente entregando ayuda por el tema de la tormenta Julia en un cantón que se llama El Espino, en San Miguel, y un cantón donde nos decían las personas, aquí era bien difícil salir a la calle después de las 6 de la tarde. Hoy a las 10, 11 de la noche están en la calle compartiendo con sus niños y eso, y nos decían que le agradeciéramos al presidente por las decisiones acertadas que ha tomado en cuanto a la seguridad. Y ahora, bueno, hay otros temas que ver, pues, porque esa es la seguridad que se mide en cuanto a un tema de represión, y que está bien porque estás cuidando los derechos de los salvadoreños buenos y está golpeando a aquellas personas que le estaban haciendo daño a nuestra población. Pero hoy viene toda esta estrategia que vemos desde la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, que es el acompañamiento para fortalecer los derechos humanos de aquellos salvadoreños que viven y habitan en nuestras comunidades y que necesitan por ejemplo, que les atenda su salud mental, que pueda generar oportunidades de empleo, que pueda generar sano esparcimiento. Entonces, aquí hay un acompañamiento, son dos líneas paralelas. Hay dos acciones que ya bien tú defines. Ahora entra una nueva etapa, como decía él, donde la estrategia de acompañar estos nichos poblacionales se vuelve sumamente importante. Por ejemplo, las instalaciones de los cubos, que son lugares que ofrecen una serie de alternativas de ocupación y estudios a jóvenes que precisamente residen en esos lugares que habían estado en el pasado, tal vez no abandonados, sino que es difícil de poderlos haber desarrollado. Sí, bueno, ¿qué son los cubos? Creo que es importante porque hay algún segmento de la población que probablemente aún no se identifica con el proyecto, entonces creo que es importante como contextualizar y contar un poquito al respecto de qué son los cubos. Bueno, los cubos son espacios dentro de las comunidades, específicamente comunidades vulnerables y que han sido muy estigmatizadas y que tienen una densidad poblacional muy alta, que permiten promover el desarrollo de la población a través de la lectura, el arte, la cultura, el acercamiento a tecnologías de la información y de la comunicación, las nuevas tecnologías. Entonces, es un espacio también de infraestructura visualmente muy bonito, muy atractivo, muy agradable, a donde niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, bueno, todos los elementos que conforman una comunidad pueden sentirse cómodos. Estos cubos tienen como algunos espacios y algunas áreas que están ya bien definidas y que hay un estándar y que todos son iguales en ese punto. Uno es el salón de usos varios, donde se imparten diferentes talleres, ya sea vocacionales, talleres de aprendizaje, a donde se hacen reuniones con la comunidad, la DESCO puede hacer uso de ello, las organizaciones juveniles, que es también nuestro punto focal en todas las comunidades donde nosotros trabajamos, y luego en un segundo nivel tienen centro de cómputo, áreas lúdicas, áreas de lectura. Hay un área de gamers donde hay juegos de video, su biblioteca, pero hay un punto que es bien destacable y es que en primera escena nosotros no imponemos a la gente que trabaja en el cubo, sino que le pedimos a la comunidad que se incorpore a través de entregarnos sus hojas de vida.
Luego estos chicos que organizamos pasan un proceso que se llama Juventudes con Éxito, que es parte del plan y de los programas que ejecuta la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, y de ahí escogemos a 9 líderes, hombres y mujeres. Tratamos que siempre esté muy equilibrado ese punto, el tema de género. 9 jóvenes que son líderes en su comunidad y que quieren trabajar por su comunidad para ser contratados por el gobierno, por nosotros, por la dirección. Luego ellos se van a encargar de administrar el espacio para su comunidad. Allí se tocan varios puntos. Uno, generar empleo. 2, tenés a gente que conoce su comunidad y que va a trabajar por su comunidad. Trabajan en la cercanía de sus casas, de sus hogares, y son líderes que quieren transformar de verdad su realidad y su espacio y que antes no tenían oportunidad. Entonces dentro del cubo ellos tienen su oficina, su cocineta, sus bodegas, sus espacios para poder dignificarles. Entonces eso era algo que quería comentarlo porque a veces queda como en segundo plano, pero de verdad es importante porque si hay una cosa que la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social quiere hacer, y obviamente el presidente Nayib Bukele a través de esta dirección, es dignificar a nuestras juventudes. Y el cubo nos permite hacerlo. Entonces, es una estructura, como te digo, visualmente muy buena, pero que está dignificando a las juventudes de nuestras comunidades y barrios que han sido olvidados durante décadas. Ahora, eso se trata de una infraestructura, como bien lo describes, adecuada para poder dar todo este tipo de servicios. Un presupuesto que sin duda alguna representa un desafío porque son muchas aquellas comunidades que han estado precisamente bajo ese, digamos, estereotipo como tal. Sí, y quizás en esto hay un punto que es muy clave. Obviamente no es que solo se decida así, ponerlo allí por ponerlo, sino que hay todo un análisis que se hace y un diagnóstico de estas comunidades. ¿Cuáles son esos análisis? ¿Quién tiene derecho o no a tener una instalación? Bueno, cuenta mucho el tema de densidad poblacional. Eso es un factor que para nosotros es importante porque es una infraestructura, tal cual tú lo dices, que requiere una inversión financiera muy grande y por lo tanto debe estar ubicado donde de verdad va a tener un uso. Es una torre de cristal, ¿verdad? Un uso. Una cosa muy linda. Sí. Tuve la oportunidad de ver una. Y por eso mismo buscamos que tenga un uso que sea clave y que esté ubicado en zonas de impacto no solo a su misma comunidad, sino que pueda impactar a las demás comunidades aledañas. Por eso yo creo que hay unos puntos que son claves y que quiero comentártelos, que son las estadísticas de usuarios que hemos tenido hasta este momento bajo el funcionamiento de estos 5 primeros cubos y los 6 que ya están por inaugurarse, ya esperando la agenda del presidente porque ya se finalizaron. Hasta el día de ayer a las 3 de la tarde, porque, a ver, cuando un usuario llega al cubo, lo primero que se encuentra es la recepción y en la recepción ingresa unos datos que son muy básicos, nombre, edad, género, que a nosotros nos permite saber el impacto que estos espacios están teniendo. Y hasta el día de ayer, los 5 cubos que te voy a mencionar nos arrojaban que han tenido un total de 128.553 visitas. Hasta el día de ayer a las 3 de la tarde, significa que hoy el número ya avanzó mucho más. Y decir 128.000 visitas, es decir, un número bastante alto y que nos permite entender que de verdad la estrategia está funcionando. Solo el cubo Ingeniero Rigoberto Orellana, que está ubicado en Sitio del Niño en San Juan Opico, que fue el primer cubo que se inauguró en esta gestión, ha tenido hasta el día de hoy, casi en sus 2 años de funcionamiento, 31.781 visitas. Pero hay un dato que también para mí es muy prometedor y me hace entender que de verdad el impacto que los centros urbanos de bienestar y oportunidades están teniendo en las comunidades son muy buenos. El cubo de la colonia San Camilo en Mexicanos tiene solo 1 año funcionando y este cubo ya arroja que hay 38.431 visitas que se han realizado hasta el día de ayer a las 3 de la tarde. Y son jóvenes de diferentes edades las que hacen uso por el tipo de servicio. De hecho, hay un segmento, bueno, está segmentado acá. ¿Está tabulado eso? Sí, está tabulado. Y es muy destacable el hecho de decir que el impacto más fuerte lo estamos teniendo en adolescentes de 12 a 17 años. ¿Cómo se traduce eso en lograr los objetivos de mantener a
los jóvenes ocupados más que estar pensando en otras cosas? Siempre lo he dicho y creo que la población también sabe esto. La represión es algo que puedes medir instantáneamente. Terminó el operativo policial y ya sabes cuánta droga se incautó, cuántas armas y todo. La prevención no. La prevención se mide a mediano y largo plazo. En este caso, si estamos impactando a adolescentes de 12 a 17 años, sabemos que estamos impactando en la generación que viene a tomar decisiones en este país, en la generación que se va a imponer ante todos los desafíos que nos está arrojando una nueva política de seguridad, una transformación de un nuevo El Salvador, porque si estás hablando de 12 a 17 años, sabes que en un futuro son los tomadores de decisiones. Y significa que es el sector poblacional en este momento más importante y al que debes de impactar positivamente. A ver, ¿cuántos cubos hay hasta la fecha? Hay 11, pero funcionando ya como prioridad de la política estatal, hay 5. ¿Cómo este modelo de trabajo directo que se ha llevado a cabo en estas zonas que antes era casi imposible poder trabajar, se desarrolla? Y hablábamos precisamente sobre este tema muy en particular que abarca también adultos mayores, me decías. Sí, hay un segmento que se ha formado dentro de los cubos. Entiendo yo que es por las facilidades de acceso, porque todos los cubos son inclusivos y se manejan bajo la movilidad universal. Permiten que cualquier persona con discapacidad o con movilidad mínima y problemas pueda tener acceso. Entonces, los adultos mayores se han organizado, te estoy hablando de señores que pasan los 60 años, a través de clubes de adultos mayores, así se llaman, valga la redundancia, y los chicos que administran el cubo son quienes pues les sirven todos los insumos que ellos necesitan para poder tener esas organizaciones. Tienen baratíos, hacen festivales, hacen fiestas, hacen muchas actividades y que nos permite a nosotros también estar a través de algunos convenios que tenemos, por ejemplo, con la Universidad de El Salvador y otras universidades, que puedan llegar estudiantes de psicología a poder atenderlos para fortalecer la salud mental de nuestros adultos mayores. Ahora, cuéntame un poquito las proyecciones de cara al próximo año, presupuesto y todo esto, ¿no? Bueno, no hemos cerrado el año y hay 6 cubos ya esperando ser inaugurados, que es el cubo de Panchimalco. Y te hablaba un poquito en la parte anterior, antes de irnos al corte, sobre el tema de cooperación, que también te hacen acompañar de eso. Son 11, 6 operando. 5 operando, 6 esperando ya para ser inaugurados, que son el de Panchimalco, Valle Verde, San Luis Talpa, el Tamarindo en Conchagua, allá en La Unión, que es, de hecho, se lo he comentado siempre al presidente, es el primer proyecto en Bitcoin City, el cubo, así que tenemos esa medallita. San José II en Soyapango y Santa Lucía en Mexicanos, que es otra de las zonas vulnerables y que sufrió muchísimo, por ejemplo, aquel incidente hace 12 años, un julio de hace 12 años, a donde las pandillas incendiaron un autobús con personas dentro. Desde entonces las políticas que se generaron en esta zona de mexicanos, hablamos de la Polanco, la Colonia Jardín, la Santa Lucía, el reparto de Santa Lucía, fueron políticas represivas únicamente, nunca se generó ninguna oportunidad para las juventudes y hoy nosotros hemos llegado con un centro urbano de bienestar y oportunidades que sabemos que va a generar mucha oportunidad cultural, educativa, etcétera. Cuando hablamos de los factores de acompañamiento que hacen los organismos internacionales, llámese en este caso, por ejemplo, el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que nos ha ayudado a poder fortalecer desde insumos hasta capacitaciones dentro de los centros urbanos de bienestar y oportunidades, es muy destacable el hecho de mencionar que esto es parte de la buena relación que tiene el gobierno de El Salvador con otros países y con organismos de cooperación, en este caso con agencias de Naciones Unidas, y es parte pues del liderazgo que ha hecho el presidente Nayib Bukele. Yo creo que hay que entender cooperación desde 2 puntos. Aquella cooperación que viene a este país y que de verdad se enfoca en querer cambiar la realidad de los salvadoreños, y aquella cooperación que venía antes para poder inmiscuirse en las decisiones políticas que se toman.
Yo creo que hoy en día la mayoría de organismos de cooperación creo que ya entendieron que se está construyendo un nuevo El Salvador, un El Salvador a donde la prioridad principal es el pueblo salvadoreño, es cada una de aquellas familias que sufrieron lastimosamente a causa de la pobreza, de la exclusión, y que hoy en día, siguiendo la visión de construir un El Salvador para todos, que de verdad sea inclusivo, que de verdad permita que nuestros jóvenes, estos segmentos poblacionales como los adolescentes, puedan construirse de forma integral, es importante el hecho de destacar que se ha entendido cuál es la visión y todos aquellos que se están sumando creo que están viendo resultados a corto plazo. Como te digo, te menciono el ACNUR porque creo que ellos desde que les conocemos nos demostraron que no son tanto palabras, no son tanto burocracia, no son tanto un escritorio y reunión tras reunión, sino son más acción. De ir al territorio, de ver cuál es la necesidad de los salvadoreños y poder aún hasta modificar su estrategia. Porque ellos trabajan con un tema de desplazamiento, pero los tenés también trabajando, por ejemplo, hombro a hombro por aquellas familias que sufrieron recientemente por la tormenta Julia. Y con ellos hemos podido llevar apoyo a más de 300 familias que se habían quedado sin recibir insumos porque quizás los lugares a donde ellos están, a donde viven estas familias, son de difícil acceso, porque no estaban dentro de un mapa de atención. Obviamente el trabajo ha sido demasiado grande y no vas a conocer bien quiénes son todos los que tienen necesidad, pero parte de la labor de nuestra dirección ha sido identificarlos y el ACNUR sumarse a poder llevar los insumos. Ahora, te menciono también, por ejemplo, proyectos que son muy importantes y que se han finalizado ya este año y que el otro año viene una segunda fase. Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue un programa muy exitoso de empleabilidad juvenil que estuvimos llevando a cabo a través de la colaboración de la Agencia Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo, AMEXID, y la Embajada de México en El Salvador. Menciono esto porque fue un proyecto que nació en el año 2019 por una reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Nayib Bukele. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, quiero apoyar a El Salvador. Y apoyaron destinando 30 millones. Esos 30 millones se dividieron en dos, en Sembrando Vidas, que es un apoyo a la agricultura y toda esa parte, y Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un apoyo a la estrategia de prevención de la violencia y empleabilidad juvenil que se ve desde la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social. En una primera fase logramos impactar a más de 10,000 jóvenes. Dándote estadísticas muy certeras, logramos impactar a 4,375 hombres y a 5,675 mujeres. Todos estos brindándoles su primera experiencia en el sector laboral. Fueron, como te digo, 10,000 beneficiarios. Dentro de esos también contratamos a 25 coordinadores que eran los que estaban organizando en todas las zonas, porque ya te voy a decir a cuántos municipios impactamos, y estaban coordinando a los 250 monitores. La intervención fue en los 14 departamentos, pero de los 14 departamentos logramos llegar a 180 municipios. Todo esto, como te digo, todos estos jóvenes queríamos brindarles su primera experiencia laboral. Las empresas abrían las puertas para que los chicos pudieran llegar a aprender el servicio que la empresa brinda, y dentro de estos es muy destacable decirte que el 58% de los 427 centros de trabajo a nivel nacional que abrieron las puertas fueron del sector privado. Luego tenemos que el sector público y algunas organizaciones sociales. Okay. Pero hay una pregunta, fíjate, perdona que te voy a interrumpir antes de que, porque el tiempo se está yendo. Dice acá un comentario de un televidente. Buenos días, Ernesto. ¿Cuáles son los planes de implementación de tejido social en la juventud o población urbana y rural? Favor comentarlo o que dé su respuesta. La juventud rural y urbana desean un trabajo digno, pero ¿cuáles son las proyecciones que tejido social tiene desde el punto de vista de ese trabajo con los cubos? ¿Y por qué no ha sido factible la modalidad de Forever? Dice. Ok, creo que aquí hay dos puntos que quiero retomar de esta presentación de Jóvenes Construyendo el Futuro para aún poder canalizar la respuesta a eso. De estos 10,000 chicos,
conocimos que el 37%, y obviamente esta unidad de medida la vino a hacer México, porque México tiene que conocer qué está pasando con sus recursos, y ellos vinieron a entrevistar a todos estos chicos en el terreno, y el 37% de estos chicos había pensado en migrar, en irse del país, pero logramos con este plan, con este programa, hacer que 37% de estos jóvenes, que estamos hablando de más de 3.700 chicos, hombres y mujeres, no migraran. Hoy, ¿qué es lo destacable? Que a través del éxito que tuvimos en este trabajo y esta buena articulación con los organismos de cooperación, en este caso con la MEXID, el programa se va a cuadruplicar. El presidente Andrés Manuel López Obrador vino y le expresó al presidente Nayib Bukele en su visita reciente a territorio nacional que El Salvador fue el país que mejor ejecutó este programa y que él quería ya no solo dar 30 millones, sino que quería dar 30 millones para Jóvenes Construyendo el Futuro y 30 millones para Sembrando Vidas. Pero obviamente todos conocemos el estilo del presidente Nayib Bukele y él le dijo que también el gobierno de El Salvador iba a poner la misma cantidad para ambos programas. Quiere decir que en una segunda fase que viene este año vamos a poder impactar la vida de 40,000 jóvenes, ya no de 10,000, sino de 40,000 jóvenes porque el programa se cuadruplicó. La fundación que tiene Alejandro Gutmann se queda en el país, se había advertido que ya tuvo reunión con el presidente, trabaja casi en la misma línea de tu dirección, ¿no? Sí, entiendo yo que lo hacen más con temas deportivos, lo de nosotros es más un tema de formación. Y el seguimiento que se le da a las organizaciones juveniles, pero todo lo que sume creo que al país, a esta construcción de un nuevo El Salvador, es bueno. Definitivamente. Carlos, gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Ernesto. Muchas bendiciones para quienes estuvieron pendientes de la entrevista y para ti también.